El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa muy empeñado en que todos los españoles estemos muy contentos con el desempeño económico que ha tenido este Gobierno. Habla de un cohete, de una moto, para comparar a la economía española, cuando en realidad las cifras desmienten ese optimismo patológico del señor presidente del Gobierno. Saben ustedes que en este programa, en estos vídeos, hemos estado analizando muchas de las cifras que vienen directamente a desmentir este discurso del presidente del Gobierno. Pero, si les parece, yo les propongo un ejercicio para este vídeo que es muy interesante, y es que hay un aspecto en el que sí que podemos decir que España le gana al resto de países de la Unión Europea, y si nos comparamos precisamente con los de la OCDE, recuerden, los países más desarrollados del mundo, pues estamos entre los primeros puestos. Y es en la manera en la que el Gobierno, en este caso, ha metido su mano en el bolsillo de los ciudadanos durante los últimos años. Recordarán que aquí en este programa, en estos vídeos, les hemos contado cómo uno de los balances más sangrantes, de los que no puede presumir en este caso el presidente del Gobierno, ha sido que los españoles en estos últimos años nos hemos empobrecido más que la media de la Unión Europea, y siendo uno de los países de la Unión Europea en el que más ha caído la renta per cápita, más han caído los salarios reales, y en donde más se han empobrecido los ciudadanos, porque precisamente el efecto de la inflación ha tenido un desempeño mayor. Es decir, cuando empezó a gobernar el señor Sánchez éramos mucho más ricos de lo que lo somos ahora, punto por punto y unidad familiar por unidad familiar. Si a esta realidad le sumamos que España es uno de los países en los que más se han subido los impuestos durante los últimos años, ya la ecuación le sale perfecta al señor presidente del Gobierno. Y vamos a decirlo con datos en la mano, lo vamos a explicar con datos en la mano. ¿Qué es lo que ha sucedido? Según un reciente informe de la Unión Europea, durante estos últimos años, en concreto abarca de 2019 a 2022, tengo que recordar que de 2022 hasta 2024 el Gobierno ha continuado subiendo los impuestos. Bueno, pues ¿qué es lo que ha sucedido? Fíjense, en la Unión Europea la mitad, prácticamente unos 14 países de la Unión Europea 27 han bajado los impuestos en este periodo. Que no los han subido, vamos. Es que cuando ustedes les digan que es que siempre hay que subir los impuestos porque hay que gastar más, y además en un momento en el que hemos sufrido una crisis sanitaria como la del COVID, pues todos los países habrán subido impuestos. No. Más de la mitad de los países de la Unión Europea 27 han bajado los impuestos en este periodo a sus ciudadanos, haciendo que sus rentas per cápita sean mayores, o al menos que las rentas per cápita que perciben puedan ser disfrutadas en mayor medida de lo que lo son en los países donde han subido. 13 países de la Unión Europea han subido los impuestos. Bueno, de los 13 países de la Unión Europea en los que se han subido, en los que sus gobiernos han subido los impuestos entre 2019 y 2022, ¿saben cuál ha sido el país en el que más han subido esos impuestos? Sí. Ha sido España, es el país en el que más suben los impuestos, con una subida de casi 3 puntos de presión fiscal. Pero aquí no queda la cosa. Vamos a ver, porque claro, aquí hay otro truco que siempre emplea el Gobierno, y yo se lo voy a explicar. El Gobierno siempre nos dice que la presión fiscal en España está un poquito por debajo de la media de la Unión Europea. La media de la Unión Europea está un poquito por encima del 40%, respecto a la renta per cápita, es decir, 40% de impuestos sobre la renta per cápita del país que se vaya a estudiar, una renta per cápita entendida desde el punto de vista de reparto del Producto Interior Bruto, o sea, es decir, entre el Producto Interior Bruto per cápita, y la diferencia entre la Unión Europea y España es muy poca. España está un poquito por debajo, está en el entorno del 38-39% de presión fiscal sobre la renta per cápita de los ciudadanos en España. Claro, esto se mide mediante el PIB, y el PIB en España, por efecto del gasto público desaforado del Gobierno y por efecto de la inflación, está subiendo más de lo que se refleja en los salarios reales. ¿Qué pasa si nos vamos a buscar un indicador que es un reflejo mucho más fiel
del efecto que tienen los impuestos sobre los ciudadanos españoles, ya no sobre las empresas, sobre el conjunto de la economía, que es lo que refleja la presión fiscal, sino directamente en cuánto podemos valorar la presión fiscal del gobierno, es decir, la presión impositiva de impuestos del gobierno sobre cada uno de los españoles que trabajan y que, bueno, pues desarrollan su actividad en nuestro país. Pues nos vamos a ir a la cuña fiscal. La cuña fiscal en España ya supera el 40%. Es decir, que entre impuestos y cotizaciones sociales a cada uno de los trabajadores de nuestro país, el gobierno les quita de media más de un 40%. Estamos hablando de una de las cuñas fiscales más altas de toda la OCDE, de todos los países del mundo desarrollado, y curiosamente una cuña fiscal mayor o mucho mayor de la que tienen otros de los dos países de nuestro entorno donde la presión fiscal es más alta, que es Dinamarca y Noruega. Es decir, que si en algo se ha convertido campeón el gobierno de Sánchez es en cobrarnos impuestos, en meternos la mano en el bolsillo y en esquilmarnos de esta manera. Ha sido el país que más ha subido los impuestos en este periodo, sigue subiéndolos además de una manera indiscriminada, y nos dice además que lo hace porque como la economía va muy bien, ellos pueden seguir subiendo los impuestos. Recuerden que una de las críticas más habituales a este gobierno ha sido precisamente la de decir que no deflactaron la tarifa del IRPF. Esto, que suena muy raro, lo que significa es que si está subiendo la inflación y aunque nosotros ganamos lo mismo en salarios, resulta que en realidad ganamos menos porque el dinero que ganamos vale menos, por efecto precisamente de la inflación, la deflactación de la tarifa del IRPF, que es algo que se tendría que hacer de manera automática, es que el gobierno adapta lo que cobra por IRPF precisamente a la depreciación monetaria que hemos sufrido. Bueno, pues como no ha deflactado, el efecto ha sido que ha subido todavía más los impuestos sin tener que decir que los ha subido, simplemente ha mantenido la presión fiscal, la cuña fiscal que teníamos pese a la inflación. Esto se traduce en que cada vez tenemos unas peores desempeños en lo que a la clase productiva de este país se refiere, a las empresas y a los trabajadores. Aquí sí, señor Sánchez, es usted campeón en quitarle el dinero a sus ciudadanos, es usted campeón en aumentar los impuestos de una manera desaforada, y lo hace muy por encima de lo que lo han hecho nuestros socios de la Unión Europea. De esto sí que puede presumir usted. De mejorarnos la vida a los ciudadanos, no tanto.